Mi nombre es Mateo y durante los últimos 15 años he trabajado en un panteón pequeño de un pueblo, donde mis tareas incluyen enterrar y exhumar cuerpos. Hace unos meses viví una experiencia que nunca creí posible, algo que ha dejado huella en mi vida y que hasta el día de hoy me sigue atormentando. Quiero compartirlo con ustedes para advertirles sobre lo que significa profanar la paz de los muertos. Todo comenzó cuando recibimos la orden de exhumar el cuerpo de una señora que llevaba ya varios años enterrado en aquel panteón. Su nombre era Clara Montenegro, una millonaria excéntrica que, según contaban, había sido enterrada con muchas de sus joyas, las más valiosas. La razón para exhumar su cuerpo era que, en su testamento, había dejado instrucciones para que, después de un tiempo, sus joyas se entregaran a sus familiares como parte de una herencia. Aquella mañana, mi compañero Javier y yo comenzamos el proceso. Al desenterrar el ataúd y al abrirlo, el aire se llenó de un olor a humedad y a muerte, que no era raro en este tipo de trabajos. Lo que sí me sorprendió fue ver que, a pesar de los años, algunas de las joyas aún brillaban entre los restos de la señora Montenegro. Había un collar de perlas, pulseras de oro y un par de pendientes adornados con diamantes. Colocamos todo en una bolsa de tela, tal y como nos habían indicado, bajo la atenta mirada de los familiares que supervisaron todo el proceso en todo momento. Todo iba bien, hasta que, al cerrar el ataúd, noté algo brillante entre las maderas podridas del fondo. Era un anillo de oro, de esos anchos, con una piedra verde incrustada. Por alguna razón no dije nada. Esperé a que los familiares se retiraran, y cuando estuvimos solos, lo tomé. Era un anillo hermoso, y aunque en el fondo sabía que eso que estaba haciendo estaba mal, lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta, sin mencionarle nada a Javier. Esa noche, cuando llegué a casa, le di el anillo a mi esposa, Elena. No le dije de dónde lo había sacado, solo le inventé que lo había encontrado tirado en el panteón. Ella, sin sospechar nada, lo recibió con una sonrisa, y lo llevó puesto desde entonces. Sin embargo, fue en ese momento cuando todo comenzó a cambiar. Los primeros días, Elena empezó a quejarse de que sentía una presencia en la casa, como si alguien la estuviera observando, incluso cuando ésta estaba completamente sola. Yo no le presté atención, pensaba que solamente era su imaginación, pero luego las cosas empezaron a volverse extrañas. Las luces titilaban sin razón, objetos se caían de la mesa y el ambiente de nuestra casa se volvió pesado, sofocante. Elena, quien siempre había dormido bien, comenzó a tener pesadillas horribles. En sus sueños, me contaba, veía a una mujer, alta, delgada, vestida de negro, con un rostro demacrado por el tiempo. La mujer no hablaba, solo miraba desde lejos, acercándose un poco más cada noche. Elena despertaba sudando, con el corazón acelerado, pero a medida que pasaban los días, las apariciones en sus sueños se volvían más intensas, hasta que una noche la mujer finalmente la alcanzó. La tocó, le agarró la mano con una fuerza descomunal y con una voz grave y distorsionada le dijo: «Devuélveme mi anillo». Esa fue la gota que derramó el vaso. Elena se despertó gritando, aterrada, y me exigió que le contara la verdad. No tuve más remedio que confesarle lo que había hecho. Le conté sobre la exhumación, sobre el anillo escondido y cómo lo había tomado. Su rostro cambió al escucharme. Me dijo que había cometido un error gravísimo, que no se deben de tomar las cosas de los muertos, porque ellos siempre vendrán a reclamarlos. Esto yo ya lo sabía, ya me lo había dicho alguien en estos 15 años que llevaba trabajando, pero pensaba que solamente eran tonterías, cuentos para espantar a la gente. Al día siguiente, decidí hacer lo correcto. Fui al panteón, hablé con mi jefe, le pedí la dirección de los familiares de la señora Montenegro. Sabía que tenía que devolver el anillo, pero antes de hacerlo, fui al panteón, al lugar donde había descansado el cuerpo de Clara Montenegro. Me arrodillé frente a la tumba, con el anillo en la mano, y le pedí perdón. Supliqué que dejara en paz a mi esposa, que no sabía nada de lo que yo había hecho, que era mi culpa, que la perdonara. No sé si fue mi imaginación o algo más, pero en ese momento el viento sopló con una fuerza inusitada, haciendo que las ramas de los árboles alrededor crujieran con un sonido seco y siniestro. Sentí un frío que me recorrió la espalda, como si alguien estuviera de pie detrás de mí, observándome. Desde ese día, las cosas en la casa volvieron a la normalidad. Elena dejó de tener pesadillas, y la extraña sensación de ser observada desapareció. Devolvimos el anillo a la familia Montenegro, y nunca más volví a tocar nada
que le perteneciera a los muertos. Aún hoy, cuando paso por la tumba de Clara Montenegro, siento que algo me observa, desde las sombras, pero trato de no darle importancia. Aprendí la lección de la peor manera. Los muertos tienen su paz y no hay que perturbarla, porque si lo haces, vendrán por lo que es suyo y no te dejarán en paz hasta recuperarlo. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like y suscribirte. Recuerda que si tienes más historias como esta, nos las puedes mandar a nuestro correo, que aparece en la caja de descripciones. Y quizás la siguiente historia podría ser tuya.